Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar delante de su presencia. Gracias a Dios porque podemos realizar este culto de oración allá en nuestros hogares, desde nuestras casas, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar para dar inicio. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar delante de tu presencia. Pedimos por favor que tú limpies nuestros corazones, Padre Celestial, para que podamos entregarte una alabanza digna de tu honor, digna de tu gloria, Padre. Sé con cada uno de nosotros, Señor, aumenta nuestra fe, Padre, y ayúdanos, Señor, a darte todo lo mejor de nuestras vidas para honrarte, Señor, para bendecir tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer allá en nuestras Biblias, por favor, busquen en sus Biblias. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 17. 2 de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Y vamos a hacer esta lectura unidos, ustedes allá en sus casas, siguiendo esta lectura juntamente conmigo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos llamó desde el principio para salvación. Y esa es una gran bendición que podemos tener. Vamos a cantar gozosos a nuestro Dios ese himno titulado En Jesucristo, el Rey de Paz. Proteja nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja
Así es, hermanos, esta es la confianza que tenemos en Cristo, que Él siempre proteja nuestro vivir. De esta manera preparemos nuestros corazones y le vamos a dar el tiempo al pastor que trae la palabra de nuestro Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición que una vez más estemos desde nuestros hogares reunidos en un solo espíritu, en una misma fe, para alabar, para glorificar el nombre del Señor, para orar, poner en las manos de Dios nuestras peticiones y también para escuchar su bendita palabra. Hace 25 años fui alcanzado por el amor de Dios. Él me salvó y Él transformó mi vida. Y desde ese momento he alabado a nuestro Dios, le he cantado. Mi corazón, mi alma, mi espíritu no se ha cansado de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Creo que eso se debe a la presencia de Dios en mi vida. Creo que cada uno de los que hemos sido tocados, hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestro espíritu está disponible para alabarle, para glorificarle, para exaltarle. Durante esos 25 años he sido feliz, he tenido paz en mi corazón y he sido bendecido en gran manera por parte de mi Dios. Yo creo que durante estos 25 años la alabanza y la adoración ha sido parte fundamental para el crecimiento de mi vida espiritual. Estoy muy convencido que la palabra de nuestro Dios ha sido la pieza fundamental para continuar en esta fe que recibí de parte de nuestro Dios hace 25 años. Y el día de hoy quisiera compartirte acerca de ese tema muy importante, la paz de Cristo Jesús. Así es que quiero invitarte que abras en la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Hoy vamos a meditar en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Juan 27, versículo 27, capítulo 14. Voy a leerlo, dice la palabra de nuestro Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oremos, mis amados hermanos. Padre, hemos leído tu palabra y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos en este momento conocerla, interpretarla, para poder vivirla y aplicarla a cada una de nuestras necesidades. Padre bendito, bendícenos, que tu bendición llegue hasta nuestros hogares. Y ruego, Señor, por algún hermano que estuviese enfermo, que tuviera alguna necesidad, que tuviera algún problema, que por favor seas la respuesta, seas la solución, seas la sanidad, Señor. Manifiesta tu poder en este momento para la vida de cada uno de nosotros. Bendice a cada familia, Señor, de los que han creído en ti de manera muy en especial. Bendice a nuestros hermanos de la familia Voz del Altísimo. En el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos todas estas cosas. Amén, Señor. Amén. La paz de Cristo. Hablaremos acerca de este tema porque en estos tiempos lo que más anhela nuestro corazón es la paz de nuestro Dios. Yo creo que en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta información acerca de la epidemia que hay a nivel mundial, nuestro espíritu lo que necesita es refrescarse con la promesa de nuestro Dios. Y hoy nuestro Dios quiere que nosotros podamos conocer acerca de la paz que Él nos dejó a nosotros. Dice este versículo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo Jesús. Esta palabra que acabo de leer es una palabra que el Señor le dijo a sus discípulos una noche antes que Él muriera en la cruz del Calvario. Él los estaba preparando, los estaba capacitando para que pudieran enfrentar ese tiempo difícil, ese momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente, al ubicar en el contexto de la palabra de nuestro Dios este versículo, el Señor quería que ellos enfrentaran sus tiempos, sus momentos, sus aflicciones. El siguiente día de la aflicción que iban a vivir, ellos deberían enfrentarlos con la paz de nuestro Señor Jesucristo.
Quisiese en este momento poder decirles qué entendemos por la paz. ¿Qué es la paz? La paz es la libertad interior por la seguridad que tenemos de que Dios tiene el control. Esto es la paz, la libertad del alma, la libertad del espíritu, por esa seguridad de que Dios tiene el control. Para muchas personas, la paz es no tener guerras, es no estar peleando con alguien. Para otros, la paz es la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos. Para muchas otras personas, la paz es la falta de estrés o ansiedad o depresión. Si una persona no tiene estrés, entonces cree que tiene paz. Si una persona no tiene ansiedad o no tiene depresión, cree que tiene paz. Pero cuando nosotros nos fijamos en la palabra de nuestro Dios y revisamos los conceptos plasmados en las Escrituras, llegamos a la conclusión que la paz es algo más que la ausencia de problemas. La paz es esa libertad que Dios nos da cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros podamos reconocer que la paz viene de parte de nuestro Dios. Así es que la paz es la libertad. Cuando usted cae en depresión, usted es esclavo de esa emoción. Usted es esclavo de esa ansiedad, de esa depresión. Y la paz de nuestro Dios es esa libertad del alma de no ser esclavizado a un mal sentimiento, a una mala emoción, a no ser esclavizado a una depresión dentro de nuestro corazón. Así es que la paz es esa libertad interior. Así es que déjeme decirle algo importante. Muchas personas definen la paz como estar bien consigo mismo. Alguien dijo que la paz es estar bien consigo mismo en lo interior. Y déjeme decirle que no puedes tener paz si estás bien contigo mismo y estás en conflicto con los demás. En otras palabras, podrías sentirte bien contigo mismo, pero si tienes problemas matrimoniales o problemas con tus hijos, no puedes tener paz aunque estés bien contigo mismo. Así es que podemos extender este concepto que la paz interior es esa libertad de estar bien consigo mismo, pero también estar bien con los demás. Pero la paz es algo más que eso. No puedes tener paz contigo mismo o estar en paz con los demás si no estás en paz con Dios. Es importante saber que la base fundamental de la paz en la vida de nosotros los seres humanos es estar en paz con nuestro Dios. La paz interior comienza cuando estamos en una recta relación con nuestro Dios. Por eso en este pasaje de la palabra de nuestro Dios dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No nos está animando este pasaje a ir y buscar la paz. Simplemente este pasaje nos está diciendo que tomemos la paz que Cristo nos dejó. Por eso es importante que nosotros podamos considerar que la paz le pertenece a nuestro Dios. Así es que la paz es esa libertad interior por la seguridad de que Dios tiene el control. El fundamento de la paz radica en esa fe, en esa creencia que tenemos de que Dios está en control de todo. Creer que Dios gobierna este mundo, que en sus manos tiene todo el poder y que Él decide todas las cosas, es lo que da paz a nuestros corazones. El hecho de saber que Dios gobierna. Es el hecho de saber que Dios tiene dominio, tiene poder, tiene potestad en este universo. Así es que la paz es esa libertad interior por esa seguridad que tenemos de que Dios tiene el control. Y es esta paz el que Dios nos dejó a nosotros. Fíjate que dice este pasaje: la paz os dejo. Así es que nuestro Señor Jesucristo les dejó o nos dejó la paz como una herencia. Fíjate, dice la primera parte de este pasaje: la paz os dejo. La paz es una herencia divina que el Señor nos dejó a nosotros, sus hijos. Muchos han dejado herencias a sus hijos. Herencias materiales, terrenales, económicas, bien posicionados en la sociedad. Nuestro Dios
su herencia para nosotros es la paz que Él nos dejó. Yo creo que aquí en la tierra lo más importante que debemos tener nosotros los seres humanos sobre la economía, sobre los bienes materiales, es tener paz en el corazón. He conocido a mucha gente que tiene bienes materiales, pero no tiene paz en el corazón. Y tienen conflictos en su ser interior y están sufriendo en la vida, aunque tengan todo aquí en la tierra. Por eso es más importante que la economía, que los bienes materiales, es más importante la paz de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, me voy, pero no se centren en que yo regreso al Padre. Céntrense en la promesa que les estoy dejando, mi paz como una herencia divina. Así es que debemos concentrarnos en la paz que nuestro Dios nos está dejando a nosotros. Dice, la paz os dejo. Yo creo que aquí nace una gran pregunta para nosotros. El Señor Jesucristo se fue y regresó nuevamente al Padre. Él está en los cielos, pero Él nos dejó su paz. La pregunta es, ¿y cómo obtengo esta paz? ¿Cómo puedo abrazar esta paz que Dios ha dejado, que Jesucristo dejó antes que Él se fuera? Quiero invitarte a que vayamos en la palabra de nuestro Dios, ahí en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Vamos a leer este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate que este pasaje de la palabra de nuestro Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo puedo apropiarme de la paz que Cristo nos dejó? ¿Cómo puedo hacerlo mío esta promesa de la palabra de nuestro Dios? Dice este pasaje, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta paz lo apropiamos a nuestra vida cuando nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, cuando pensamos en nuestro Dios. La paz os dejo. Y este versículo de la palabra de nuestro Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice que debemos pensar en Dios, pero no es un pensar como despertarte una mañana y pensar en Dios y automáticamente vas a tener paz. Perseverar en nuestros pensamientos en Dios es que nosotros realmente podamos centrar nuestra vida en una sujeción, en una obediencia a nuestro Dios. Es cuando Cristo toma el control de nuestra vida. Y ese control comienza cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón. ¿Quieres apropiarte de esta promesa? La paz os dejo. ¿Quieres que sea tu promesa cumplida en tu vida? Entonces, piensa en Jesús. Invita a Jesús a tu corazón, deja que Él tome el control de tu vida y obedécele. De esa manera vas a apropiarte de esta promesa de nuestro Dios. Dice este pasaje, la paz os dejo. Y la segunda parte de este pasaje dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pareciera que está repitiendo la idea. La paz os dejo, mi paz os doy. Sin embargo, podemos encontrar otros dos conceptos importantes cuando el Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y está comenzando el Señor Jesucristo con una apropiación. El Señor se está apropiando de la paz porque es suya. Dice, mi paz os doy. El Señor no nos está dando una paz que a Él no le pertenece. Él nos está dando lo que Él tiene el control y lo que Él tiene el dominio. Y el control de la paz para el ser humano lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os doy. Así es que la paz le pertenece al Señor. Por eso Él nos está brindando esta promesa de tener calma, de tener tranquilidad, de poder disfrutar la vida en medio de tantos conflictos que se encuentran en nuestro alrededor. Así es que quisiera en este momento decirte, la paz le pertenece a Cristo, por eso nos los está prometiendo a nosotros. Mi paz os doy. El Señor Jesucristo sabía muy bien que Él se iba a ir al Padre, pero antes de irse al Padre, iba a enfrentar un momento muy difícil.
sus discípulos, sus seguidores, iban a enfrentar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesús quería que lo enfrentaran con paz. Él no pensó en ninguna otra cosa. Él pensó en que ellos tuvieran esa tranquilidad en su corazón en medio de los momentos de conflictos que iban a vivir, y Él les dio como herencia su paz. Mi paz os doy. Pero esto nos dice a nosotros cómo vivió nuestro Señor Jesucristo la paz aquí en la tierra. Tenemos ejemplo de cómo Él hizo una verdadera paz en su vida, cómo Él vivió la paz de nuestro Dios en su vida. Por ejemplo, puede venir a mi mente aquella vez que Él se subía a la barca y detrás de Él sus discípulos. Y dice que mientras ellos iban navegando en la barca, mientras ellos iban en medio de la mar, se levantó una gran tormenta. Pero Jesús se había ido a dormir, estaba durmiendo. Así es que los discípulos, llenos de miedo, llenos de temor, con espanto en su corazón, dice la palabra del Señor que Él dormía. Así es que fueron y lo despertaron y le dijeron: Maestro, despierta, ¿no ves que perecemos? Y el Señor Jesucristo le dijo: no tengan miedo. Y en ese momento se levantó y calmó y le dio la orden a los vientos y a la mar, y todo se calmó. Hubo una gran bonanza. Todos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios que en medio de la tormenta el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Lo tuvieron que despertar para poder hacerse cargo de la situación, y Él los animó: no tengan miedo, no perecerán. Y Él dio la orden para que cesara la tormenta, y la tormenta cesó. Esto está registrado en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y este registro nos dice a nosotros que esta fue la forma en que el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, disfrutando de la paz que solo nuestro Dios puede darnos a nosotros. Enfrentar las tormentas con esa tranquilidad. Saber que hay conflictos, saber que hay adversidades, pero ir a dormir tranquilo, porque Dios tiene el suficiente poder, la suficiente autoridad para que en el momento en que Él desee, Él calma la tempestad a nuestro alrededor. Esta es la paz que el Señor nos dejó. Mi paz os dejo. También podemos nosotros ver otros pasajes en la palabra del Señor, como por ejemplo ahí en Juan capítulo 13, nos dice que el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esta historia es muy conocida para el pueblo de nuestro Dios. Para los que leemos la palabra del Señor, conocemos la historia de que nuestro Señor Jesucristo, una noche antes que Él muriera en la cruz del Calvario, Él se puso a lavar los pies de sus seguidores. Y yo me pregunto, ¿quién puede tener la suficiente serenidad, tranquilidad de saber que una noche o un día después va a morir, y que se ponga a lavar los pies de sus discípulos? Para poder hacer eso, para poder seguir tu vida, tu misión, tu propósito, sin que nadie te saque de tu camino, es poder experimentar la paz de nuestro Dios. Y es la paz que tenía nuestro Señor Jesucristo como para seguir su propósito, sabiendo que va a morir. La paz era esencial para continuar su vida en la misión que Él trajo aquí en la tierra. Jesús iba a morir, pero Él estaba preocupado por la fe de sus discípulos. Jesús iba a morir, pero Él deseaba que sus discípulos tuvieran paz y enfrentaran esos momentos con esa tranquilidad. Venían momentos difíciles, venían momentos de angustia, venían momentos donde ellos tenían que abrazarse de la fe. Y para eso les dio una hermosa herencia divina que es la paz. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que quiero brindarles es la paz que yo experimenté. Eso fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le dijo: mi paz os doy. Aquella paz con la cual me vieron dormir en medio de la tormenta, esa paz es la que les entrego. La paz con la cual me han visto servir y lavar los pies, esa paz yo se las entrego. La paz con la cual me vieron orar una noche antes de morir en la cruz del Calvario, esa paz yo les entrego. Así es que es esta paz que el Señor nos está
ofreciendo a nosotros como una promesa a nuestras vidas y te está diciendo a ti: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esta es la paz que el Señor quiere que experimentemos en nuestra vida espiritual. Que abraces la paz con que logró que nuestro Señor Jesucristo durmiera en una barca en medio de la tormenta. Hoy hay tormentas, no una tormenta familiar, no una tormenta como iglesia, no una tormenta en la ciudad. Esta es una tormenta mundial que está azotando a miles y miles de familias, donde hay miedo, donde hay zozobra, donde hay angustia. Pero en medio de todo eso, nuestro Señor Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Tómala, abrázala, aprópiate de esa paz. Continúo en este pasaje de la palabra de nuestro Dios que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor Jesucristo quería que sus discípulos se aseguraran, ellos estuvieran bien convencidos que la paz que el Señor les estaba dejando ahora que Él iba al Padre, esa paz era una paz muy distinta a lo que el mundo puede ofrecer, porque el mundo también ofrece paz. Quiero decirte que hay temas universales que trata la Biblia, pero también se trata en la sociedad. Por ejemplo, el amor. No solo nosotros los creyentes hablamos de amor. El perdón. No solo nosotros los creyentes hablamos de perdón. También hablamos acerca de esos temas, como también el mundo habla acerca de esos temas. Y la paz es uno de esos temas que abordamos nosotros, pero también aborda la sociedad. Pero quiero que sepas que el concepto, la idea, el fundamento es distinto. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una paz totalmente distinta es la que el Señor nos ofrece. Por eso el Señor se encargó de que los discípulos lo pudieran comprender muy bien. Yo no os la doy como el mundo la da. El Señor quiere que sepas, tú y yo, en este momento, en este día, en esta época, que la paz que el Señor nos dejó no lo vas a encontrar en el mundo, porque la paz del mundo es muy distinto. Es muy cierto que abordar un problema con dinero te da paz. Es muy cierto que abordar un accidente con un seguro de vida te da tranquilidad. Esto es lo que el mundo puede hacer por ti. Es muy cierto que saber que puedes enfermar, pero tienes un seguro médico, te da cierta tranquilidad. El Señor Jesús nos ofrece una paz superior, una paz completa, una paz perfecta. No es como la del mundo, porque el mundo puede tener estrategias para que usted y yo podamos enfrentar situaciones con cierta calma y con cierta seguridad. Sin embargo, lo que el Señor nos ofrece es algo totalmente superior. Su paz rebasa todo entendimiento, porque puedes tener la comprensión de un seguro de salud. Puedes saber que si te enfermas hay un hospital que te va a recibir y que te va a atender. Pero el miedo, la angustia, el sufrimiento, nadie te lo va a quitar. Pero eso es lo que hace la paz de nuestro Señor Jesucristo. Él te quita la ansiedad, el dolor, la falta de fe. Él te quita todo lo que puede destruir tu espíritu. Por eso el Señor dice: toma mi paz, porque mi paz es muy distinta a lo que da el mundo. Por eso dice la palabra de nuestro Dios: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y por último dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí está una vez más nuestro Dios diciendo que su paz tiene la capacidad de guardarnos. Es una fortaleza para nuestras vidas. Es esa protección alrededor de nuestras vidas, de vidas débiles, vidas que nos
Podemos nosotros sentirnos destruidos con una mala noticia, con algo malo que suceda a nuestro alrededor. Y dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz puede quitarte la confusión y puede quitarte el miedo. Es una protección, es una fortaleza con la cual puedes enfrentar toda adversidad en tu vida. Así es que dice este pasaje de nuestro Dios, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así es que en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, abracemos la paz, esa herencia que el Señor nos dejó a nosotros. Él se fue a los cielos a sentarse ante el trono de la gracia para oír nuestras oraciones, para interceder por nosotros ante el Padre, pero antes de irse nos dejó su paz. Esa paz que lo hizo estar tranquilo cuando enfrentó la cruz. Esa paz que lo hizo estar tranquilo para no caer en ninguna tentación, en ningún pecado. Esa paz que le hizo irse a dormir tranquilo en una noche de tormenta. Esa paz es la paz que el Señor quiere obsequiarte el día de hoy. Si tienes angustia, si tienes dolor, si algo te preocupa, si tienes miedos y temores, es momento de poder decirle, Señor, quiero apropiarme de tu paz, quiero abrazar esta paz. Tomando ese pasaje de Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, para que puedas apropiarte de la paz que dejó nuestro Señor Jesucristo, es que pienses en Dios. En todo momento, cuando abras los ojos, piensa en Dios. Cuando empieces a hacer tus quehaceres, piensa en Dios. Cuando vayas al trabajo, vayas a la escuela, cuando estés en casa, piensa en Dios. Eso traerá completa paz a tu vida. Déjame orar para que Dios nos bendiga en esta hora y nos llene de su paz. Padre bendito, en este momento queremos reconocer que en muchos momentos los problemas nos han rebasado. Quiero reconocer que en muchas ocasiones nos hemos sentido abrumados por las situaciones y por las adversidades. Pero hoy queremos pedirte que nos bendigas de tal forma, Padre bendito, que en este momento nosotros podamos sentirnos libres de la opresión, de un estrés, de una ansiedad, de una depresión, y podamos tener esa libertad de adorar, de vivir para ti. Y Señor, queremos experimentar el gozo que viene de ti por esa paz que solo tú puedes darnos, porque nos lo has prometido en tu palabra. Por favor, bendícenos, tómanos en tus manos y sigue manifestando tu poder en nuestras vidas. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén, Padre. Bueno, quiero en este momento, mis amados hermanos, invitarles a que continúen ahí en sus casas con las oraciones. Recuerden que es culto de oración, ya tienen ustedes la lista, el programa, el devocional, para que todos en nuestras casas estemos orando y pongamos cada necesidad en las manos de nuestro Dios. Dios les bendiga.